En este video vamos a cubrir cómo importar archivos de Adobe Illustrator a 3ds Max. Generalmente cuando vas a importar un archivo a 3ds Max, este ha sido guardado en versiones recientes y esto es lo que pasa cuando lo importas a 3ds Max. Abre 3ds Max y haz un clic en File. Y en la lista de Import, selecciona Import. En el navegador, buscas el archivo de Illustrator. En este caso, mi archivo está guardado en la versión 2020. Lo seleccionas y haces un clic en Open. Aparece un diálogo con dos opciones. Déjalo como está y haz un clic en OK. Y aparece un nuevo diálogo. Haz otro clic en OK. Ahora aparece un diálogo con un error que dice que la línea en el archivo excede 255 caracteres. Haz un clic en OK. Vuelve y sale un nuevo diálogo que dice formato inapropiado. Cierra el diálogo haciendo un clic en OK. Si te pasa esto con un archivo de Illustrator, se debe a que el archivo ha sido guardado con una aplicación de versión más nueva que la versión 8 de Illustrator. Es decir, tienes que guardar el archivo en esa versión. Abre Illustrator y abre el archivo. Guarda el archivo nuevamente. Como el archivo ya está guardado, haces un clic en Guardar como. Le dejas el mismo nombre o lo cambias y haces un clic en Guardar y en el diálogo de reemplazo hacemos un clic en Sí. En el diálogo de opciones de Illustrator, pulsa la pestaña desplegable de Versión y en la lista seleccionas Illustrator 8 y haces un clic en OK. Ignora el aviso y haz otro clic en OK. Volvemos a 3ds Max e importamos el archivo. Y en el diálogo hacemos un clic en OK. En el siguiente diálogo de Import Shape As, este tiene dos opciones: Single Object o Multiple Objects. Selecciona el adecuado y haz un clic en OK. Y la figura aparece en la escena. Si te gusta el video, haz un clic en me gusta. Si no te has suscrito a mi canal, haz un clic en suscribirse y también haz otro clic en la campanita de notificaciones para que recibas mensajes de tutoriales futuros.